Buenas noches. Estoy aquí para contarles otra de mis aventuras, pero antes de comenzar, no olvides darle al botón de suscribirte para no perderte ninguna de mis historias. Me gustaría saber de dónde son, y a qué hora me escuchan. Comenzamos. Hoy os contaré la historia del vecino que nunca dormía. Todos en el vecindario conocían a don Ricardo, el vecino que nunca dormía. Su casa se alzaba al final de la calle, siempre iluminada, incluso cuando la luna apenas asomaba entre las nubes. Mientras los demás apagaban las luces y caían rendidos en la cama, él permanecía en su sala, caminando, moviéndose, observando. Nadie sabía por qué nunca dormía. Algunos decían que era insomnio, otros, que algo oscuro lo mantenía despierto, algo que no pertenecía a este mundo. Teresa, que vivía justo enfrente, comenzó a notar un patrón inquietante. Cada noche, a la misma hora, la luz de don Ricardo se encendía, y él aparecía en la ventana. No se acercaba directamente, ni saludaba, simplemente permanecía allí, quieto, mirándola. Con el tiempo, Teresa comenzó a sentir que sus ojos brillaban con un resplandor extraño, como si pudiera ver más allá de la piel, dentro de sus pensamientos, dentro de sus miedos. La primera noche que lo notó, pensó que era casualidad. Una ventana iluminada no significa nada, se dijo. Pero cuando empezó a ver la sombra de su figura moviéndose, aunque no se escuchaban pasos, el miedo empezó a instalarse. Observaba cómo se desplazaba de un lado a otro, siempre de pie, siempre alerta, siempre despierto. Los vecinos comenzaron a quejarse de ruidos extraños, golpes secos en la pared, crujidos como si alguien arrastrara muebles pesados, susurros que nadie podía entender. El sonido parecía provenir de la nada, pero todos coincidían en que venía de la casa de don Ricardo. Algunos valientes habían mirado por la ventana, solo para ver la silueta del hombre en posturas imposibles, torciendo su cuerpo como si la gravedad no lo afectara. Teresa decidió acercarse una noche. Llevaba una linterna y un nudo de valentía que se le deshacía con cada paso. Tocó la puerta principal con cuidado. Nadie respondió. Solo sintió un escalofrío que subía por su columna vertebral, y cuando giró hacia la ventana, don Ricardo estaba allí. Erguido, quieto, con los ojos fijos en ella. Y fue entonces cuando notó algo imposible, su cuello parecía demasiado largo, sus hombros estaban torcidos, y su mirada era vacía, penetrante, inhumana. Se apartó de la puerta y tropezó. Al levantarse, la luz de la ventana se apagó. Un silencio profundo cayó sobre la calle, tan absoluto que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Intentó convencerse de que solo era su imaginación, pero sabía que algo no estaba bien. Esa noche, Teresa tuvo pesadillas. Soñó que caminaba por la calle frente a la casa de don Ricardo y que él la seguía, aunque no se movía. Su sombra se alargaba, se deformaba, y sus ojos brillaban en la oscuridad. Cada vez que intentaba correr, la calle se alargaba infinitamente y no encontraba salida. Al día siguiente, intentó hablar con sus vecinos. Todos habían notado lo mismo, ruidos, luces encendidas, figuras que aparecían y desaparecían. Pero nadie se atrevía a investigar más. Es don Ricardo, déjalo ser, decían. Sin embargo, los rumores crecían, decían que no solo nunca dormía, sino que podía ver a quienes lo observaban, que los estudiaba, que los elegía. Una semana después, Teresa volvió a ver la figura en la ventana. Esta vez, no solo la miraba, la señalaba, como si supiera su nombre. Sintió un peso sobre el pecho, una presión que la obligaba a mirar, y entonces escuchó su voz, baja, arrastrada y metálica. Ven, no duermas. El miedo se convirtió en obsesión. Cada vez que miraba hacia la casa, veía algo nuevo, sombras que se movían detrás de él,
figuras que se arrastraban por las paredes, manos que aparecían por los bordes de la ventana. Sus vecinos empezaron a notar cambios en Teresa. Estaba pálida, con los ojos vidriosos, hablando sola. Una noche, decidió no mirar. Cerró todas las cortinas, se metió bajo las cobijas, pero no importó. A través de las paredes de su habitación, escuchó un golpe seco, seguido por un susurro. Sé que estás despierta, sé que me miras. Su corazón casi se detuvo. Al día siguiente, salió a la calle y vio algo que la paralizó. Don Ricardo estaba parado frente a su casa, pero no caminaba, flotaba ligeramente sobre el suelo, con su sombra proyectándose hacia todas partes, como si se extendiera y tomara vida propia. Sus ojos brillaban en la luz del día, extrañamente negros y profundos. Los rumores en el vecindario comenzaron a multiplicarse. Un vecino mayor recordó que cuando era niño, alguien había intentado pasar la noche en esa casa. Nunca salió. Otro contó que don Ricardo tenía una obsesión con los relojes, nunca marcaban la misma hora, y a veces los segundos parecían detenerse. Teresa decidió hablar con su hermano, quien decidió acompañarla una noche. Se quedaron en la acera frente a la casa, escondidos en las sombras. El silencio era absoluto hasta que la luz de la sala de don Ricardo se encendió. Él apareció en la ventana, como siempre. Pero esta vez, algo cambió, su sombra comenzó a moverse independientemente de él, arrastrándose por las paredes, extendiéndose por la calle, tocando el suelo de manera imposible. El miedo era palpable. Cada movimiento de don Ricardo parecía un acto de predicción, de control. Teresa escuchó nuevamente esa voz metálica. No duermas, nadie duerme aquí. Y su hermano se giró para hablarle, pero vio que su propia sombra ya no correspondía a su cuerpo. Estaba siendo arrastrado por la luz de la ventana, distorsionándose, convirtiéndose en algo que no reconocía. Durante los siguientes días, el vecindario se volvió hostil. Nadie dormía bien. Los relojes fallaban, los gatos desaparecían, y las luces se encendían y apagaban solas en la calle. Todos sabían que don Ricardo estaba vigilando, y que su insomnio no era humano. Una noche, Teresa vio algo peor que cualquier pesadilla. Don Ricardo abrió la puerta de su casa y salió, sin que nadie lo llamara. Caminaba lentamente por la acera, sin tocar el suelo. Las sombras del vecindario comenzaron a levantarse, como si el aire mismo se doblara. Los faroles parpadearon, y de cada ventana surgieron manos oscuras que los seguían, un ejército silencioso de vigilia y acecho. Teresa corrió a su casa, pero las puertas y ventanas comenzaron a cerrarse solas. Sintió que algo invisible la empujaba hacia el suelo. Intentó gritar, pero ningún sonido salió. Don Ricardo estaba detrás de ella, con su mirada fija, y dijo, con voz que parecía 1000 voces a la vez: «Es tu turno de no dormir». La ciudad despertó al amanecer con un silencio aterrador. La casa de don Ricardo estaba vacía, las luces apagadas. Nadie pudo ver dónde había ido. Pero en cada ventana del vecindario, se veían figuras alargadas, sombras que se movían sin cuerpo, y ojos brillantes que observaban desde la oscuridad. Los vecinos dejaron de dormir, uno por uno. Y Teresa nunca volvió a cerrar los ojos sin sentir que alguien, algo, estaba observándola desde el otro lado de la calle. Al final, la leyenda se consolidó: don Ricardo era el vecino que nunca dormía, pero no era solo él. Su vigilia se había extendido, y ahora cada casa estaba bajo su mirada. Nadie sabía si alguna vez se había ido, ni si alguna vez se iría. La voz de don Ricardo, metálica y arrastrada, se escuchaba en los sueños de todos. No duermas, o vendré por ti. El vecindario entero cambió. Todos caminaban cansados, con los ojos abiertos,
Pero nadie se atrevía a mirar a la casa al final de la calle. Porque todos sabían la verdad, el vecino que nunca duerme estaba allí, y ahora estaba en todas partes. Algunos intentaron huir, pero las sombras los alcanzaron antes de salir del barrio. Otros intentaron resistir, pero se encontraron con que sus propios reflejos los delataban, y cada espejo mostraba a don Ricardo detrás de ellos, observando, paciente, eterno. Las noches continuaron eternas. La luz de la casa se encendía siempre a la misma hora, y cada vez que alguien parpadeaba, lo veía allí, de pie, inmutable, con ojos que atravesaban la carne y los pensamientos. Nadie dormía, nadie podía escapar. Y así, la historia de don Ricardo se volvió leyenda, un vecino que nunca dormía, cuya vigilia se extendía más allá de su casa, hasta adueñarse de todo el barrio, hasta adueñarse de cada mente que alguna vez se atrevió a mirarlo. La voz seguía susurrando, incluso cuando los vecinos se habían ido de la ciudad. No duermas, yo siempre estoy despierto. Gracias por acompañarme hasta el final. Si quieres seguir escuchándome, suscríbete para no perderte ninguna de mis historias, y ya sabes, dime en comentarios si te ha gustado.